Hoy vamos a hablar de si somos amigos o enemigos de Dios. Hoy vamos a ver Santiago, capítulo 4, versículos del 4 al 6. Y el título es Amigos o enemigos de Dios. Así que vamos a leer juntos la palabra. Y dice así, medio fuerte empieza, pero bueno, es palabra de Dios, así que no vamos a obviarlo. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Muy bien, yo quiero que juntos podamos reflexionar acerca de qué es lo que está diciendo, transmitiendo Santiago en estos versículos. Me acuerdo cuando era joven que normalmente se hablaba acerca de la amistad o enemistad con el mundo y siempre se tocaba el tema de las relaciones y pensando un poco, uno puede no tener amigos y aun si no tuviera amigos podría ser enemigo de Dios, o quizás uno podría tener amigos, cristianos o no cristianos, y realmente ser amigo de Dios. O sea, no está hablando de las relaciones, ya lo habló en los versículos anteriores, sino que está hablando más que nada del corazón y de los deseos. Evidente, va a haber una evidencia, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que nosotros escojamos, nosotros decidamos, va a haber mucho acerca de en qué lugar estoy, ¿no? En mi relación con Dios. Así que vemos acá que en estos 3 versículos se enfoca fuertemente en la relación de una persona para con Dios. Pero vamos paso a paso. Lo primero que dice en el versículo 4, que es medio fuerte, dice, oh almas adúlteras, oh almas adúlteras. ¿Por qué Santiago utiliza este calificativo? Bueno, tengan en cuenta que en el Antiguo Testamento la relación entre Israel, el pueblo escogido por Dios, y Dios era una relación como matrimonial, en símbolo, y en donde Israel era su esposa y Dios el esposo. Entonces, el concepto de adúltero no tiene que ver con una cuestión moral, sino con algo que tiene que ver con lo espiritual. Entonces, vemos cómo diferentes personas en el Nuevo Testamento vuelven a utilizar esta palabra de adúltero. Por ejemplo, Jesús tilda a fariseos y saduceos y a maestros de la ley como generación malvada y adúltera. Lo vemos en Mateo 12:39. Jesús habla a sí mismo cuando habla de novio, ¿no? Y después Pablo dice que Cristo es el esposo de la iglesia. Por lo tanto, vemos que hay una relación entre Dios y la iglesia. Y acá lo que Santiago está diciendo cuando dice, oh almas adúlteras, tiene que ver con que la persona o el grupo de personas mantiene supuestamente, ¿no?, una relación de pacto con Dios, pero sin embargo engaña a Dios. Como en una relación matrimonial, que una persona que adultera es una persona que está casada y engaña a la otra persona con otra persona, con un tercero. Siguen los papeles. Si una persona se casa por civil y después por iglesia, los papeles están, hay un pacto, y al mismo tiempo está adulterando, ¿no? Está teniendo relaciones con otra persona que no es su esposo o su esposa. Y a veces a los cristianos, y es por eso llama Santiago, imagino, a un grupo de cristianos, ¿no? Porque ¿cómo hago yo para adulterar? Para adulterar tengo que estar casado, si no, no hay adulterio. O sea que tiene que haber un pacto en el medio. En este caso hay un pacto y los cristianos a los cuales está hablando han pactado con Dios, han tomado una decisión por Dios, lo han aceptado como Señor y Salvador, pero sin embargo, a pesar de ese pacto, estas personas están engañando, están espiritualmente están yendo tras otros dioses.
y están yendo en contra de aquello que Dios desea, aquello que Dios es. Ahí viene el adulterio. Pero después habla, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces vemos en este pasaje que habla mundo. Pero ¿a qué se refiere con mundo? Mundo podríamos decir que es el complejo de instituciones, valores, tradiciones humanas, que a sabiendas o sin querer están desplegadas contra Dios. ¿Qué significa esto? Que hay cosas en el sistema del mundo que van contra el carácter de Dios, que van contra lo que Dios es, que van directamente en contra de Dios. Por ejemplo, la corrupción. La corrupción es una mezcla de inmoralidad, de robo, de fraude. Bueno, eso va en contra de los valores de Dios, porque Dios no es corrupto, Dios es veraz. Dios lo que promete lo cumple. ¿Sí? En Dios no hay ningún engaño, Dios no roba, en todo caso el que roba es Satanás, ¿no? Que es ladrón. Entonces vemos acá que esta característica va contra Dios, igual que la mentira, igual que el adulterio, la fornicación, que es tener relaciones antes de casarse, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero tocar lo sexual, solamente estoy dando ejemplos. Pero vemos acá que hay un sistema en el mundo que va contra los valores, contra los ideales y finalmente contra el carácter de Dios. Entonces lo que pregunta Santiago dice lo siguiente: ¿es posible ser amigo y enemigo al mismo tiempo de Dios? Me pregunto, ¿alguien intencionalmente se pronunciaría como enemigo de Dios? Yo creo que no. Creo que a cualquier persona que uno podría preguntarle, amigo, familia, que quieras preguntarle, che, ¿vos sos enemigo de Dios? Y te va a decir, la verdad es que no, y no quiero ser enemigo de Dios, exista o no exista, ¿no? Porque están las personas que no creen en Dios, y dice, así no existe, yo enemigo de Dios no quiero ser. Entonces vemos acá que hay una confrontación en este pasaje, pero en los siguientes pasajes nos van a ayudar a poder entender un poquito más en profundidad y vamos a ver qué nos queda a nosotros. Versículo 5 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces vemos en este pasaje cómo Santiago dice, Dios puso algo en tu vida que anhela, Dios te ama de manera, Dios te ama celosamente. O sea, con un amor tan intenso, pero no el celo enfermizo, ¿no? El celo que imagina, sino que no quiere, como un esposo o una esposa, que no desea que ser engañado, ¿no? Entonces, todo lo contrario, yo hice un pacto con vos, la otra persona hace un pacto, y entonces hay un pacto de por medio que los dos sostienen. Y ninguna de las dos personas desea que sea engañado por otra persona. O sea, si hice este pacto es para tener exclusividad. Solamente vos, solamente yo. Y Dios ama celosamente de esta manera. No es que está imaginando, ¿no?, que la otra persona engaña, sino que no quiere que eso suceda. Y cuando sucede, muy bien, hay algo que se produce en el corazón de Dios, que es un rechazo, que se siente como traicionado. Y por eso esta palabra, y por eso Dios lo venía reclamando por parte de su pueblo y también por la iglesia durante tantos siglos. Porque Dios nos ama con celo. Y en el versículo 6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y acá vamos a detenernos un poquito respecto a lo que nos está tratando de hablar Santiago. La realidad es que nosotros creemos que hemos hecho un pacto con Dios, y si Jesucristo es nuestro Señor y somos coherentes con lo que Él desea que vivamos en nuestro diario vivir, sin lugar a dudas somos sus hijos.
porque así lo hemos creído y lo vivimos y hay frutos dignos de arrepentimiento. Pero nos vemos en el día a día con diferentes desafíos que nos invita a sostener ese pacto que un día pronunciamos, declaramos, un pacto de exclusividad para con Dios. Porque cuando nosotros le decimos a Jesucristo, reconocemos que no merecemos salvación por nuestros pecados. Y Jesús nos dice, mira, yo morí en la cruz por cada uno de tus pecados, solo queda en que creas en mí. Entonces decimos, sí, Señor, yo creo que tu sacrificio es suficiente para perdonar mis pecados, para poder ser una nueva persona, tu hijo. Y después Jesús nos dice, muy bien, qué bueno que has aceptado esta verdad, ahora yo quiero ser el Señor de tu vida. Y es el segundo paso y decimos, sí, Señor, Jesucristo, sos el Señor de mi vida, vos tenés la exclusividad para conmigo, no hay nada en el mundo que pueda reemplazarte, voy a vivir a tu manera, vos sos el Señor de mi vida. Y entonces hacemos esa declaración, hay un pacto por parte de Dios para con nosotros, pero también hay un pacto nuestro para con Dios. Y ese pacto se sostiene cada día. Y ahí viene el gran desafío, porque quizás has hecho un pacto con Dios hace muchos años, pero el día a día es difícil, como un matrimonio, solamente que Dios es un esposo perfecto, las falencias las tenemos nosotros. Y hay veces que en ese pacto hay complacencias, hay deseos en nuestros corazones que, digamos, que nos hacen desviar, como que nos empezamos a ir por otro camino, que no es el que Dios desea, no es lo que Dios quiere para nosotros. Y ya Dios no es tan exclusivo para nosotros. Y empezamos a mirar otras cosas. Decimos o deseamos cosas que a Dios no le agradan, pero no solamente el deseo, porque una cosa es, uno puede tener un deseo y no basar su vida en ese deseo, no basar sus decisiones en ese deseo. O sea que el deseo es un sentimiento, es algo que uno empieza a querer de adentro. Pero el problema no es el querer, sino el problema es cuando empezamos a complacer esos deseos y todas nuestras decisiones, nuestra vida, empezamos a apoyarlas en ese deseo, que comienza como algo inofensivo. Comienza como algo inofensivo, decimos, bueno, empezamos, por ejemplo, Dios en su palabra dice que tenemos que congregarnos, ¿no? No como algunos tienen por costumbre que no lo hacen, sino que tenemos que congregarnos. Y vemos que es el deseo de Dios. Hay un montón de razones del por cual tenemos que hacerlo para animarnos mutuamente. Pero un día dijimos, no tengo ganas, prefiero ver la televisión, prefiero descansar. Fue una semana ajetreada. O la verdad es que no tengo ganas de escuchar, no tengo ganas de conectarme, porque hoy lamentablemente es la manera que tenemos para poder congregarnos, es a través de videoconferencias. Pero hoy no tengo. Entonces, basamos nuestra decisión en nuestro deseo, ese no querer o ese posponer. Hoy no me voy a reunir hoy, me reúno el próximo domingo, el miércoles o cuando sea. El problema es que esto finalmente va a tener problemas espirituales en nuestras vidas desastrosos. Di este ejemplo, puede haber un montón de otros ejemplos, puede ser con la televisión. Entonces miro un programa de televisión, vemos que hay, digamos, mucho contenido, puede ser erótico, puede ser malas palabras, pueden ser palabras con dobles sentidos que ofenden a Dios, o pueden manifestar ciertas ideologías que van contra Dios. Y decimos, bueno, ¿qué otra cosa puedo mirar? ¿Qué otra cosa puedo ver? Esto lo ven todos, yo quiero verlo porque necesito distraerme. Entonces, esos deseos que son pequeños, que uno considera inofensivos, de repente no solamente nos encontramos viendo un programa de televisión, sino que todos los programas de televisión que vemos tienen el mismo contenido o un contenido parecido. Y así podemos dar un montón de otros ejemplos y uno dice, bueno, Diego, no es para tanto, pero realmente muchas personas que
que en su momento habían hecho un pacto con Dios, esas personas hoy no están. Entonces uno se podría preguntar, ¿por qué no están? Bueno, puede haber un montón de respuestas, pero puede haber comenzado por algo así, por un pequeño deseo que consideró inofensivo, que consideramos inofensivos, pero que las decisiones comienzan a ser tomadas en base a esos deseos. Y finalmente, quizás no va a ser de un momento a otro, pero finalmente nos vamos a encontrar que ya no amamos a Dios, nos encontramos fríos en una relación para con Dios, nos encontramos sin interés, ni la iglesia, ni de Dios, ni de la Biblia, ni absolutamente nada. Finalmente estamos viviendo una relación en paralelo durante mucho tiempo, hasta finalmente decimos, esto no es para mí, esto no lo quiero para mi vida, y abandonamos el pacto que una vez hicimos con el Señor. Y en este proceso que estoy hablando, es en el que se encuentran muchos cristianos. Hay muchos cristianos que poco a poco han tomado decisiones, han basado sus decisiones en pequeños deseos y finalmente hoy están siendo adúlteros, ¿no? ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios y toda su vida fue basada en lo que este mundo puede ofrecer. Que por un comienzo no nos damos cuenta, porque son pequeñas decisiones, son cosas muy chiquitas que pasan desapercibidas. Pero así como una playa está formada por un montón de granitos de arena, es lo mismo que sucede en la vida de cualquier persona que hace un pacto, que comienza con algunas cosas chiquitas y finalmente se transforma en una gran playa. Ahora, acá Dios en el versículo 6 nos está diciendo algo que es fundamental. Dice, pero Él da mayor gracia, una gracia mayor. Y esto es el aliento para cada uno de nosotros que hoy nos estamos exponiendo a la palabra. La gracia de Dios, ese regalo inmerecido, en la condición que te encuentres hoy. Por ahí sos esa persona que se alejó de Dios, que se olvidó de Dios, que su vida fue basada en esos deseos inofensivos que al principio parecían y de repente te encontraste envuelto en toda una vida que a Dios no le agrada. Pero Dios acá nos está diciendo que la gracia de Dios sigue disponible y es abundante. ¿Para quién? Para todos. Es un regalo inmerecido sin ninguna duda, para aquellos que hemos hecho un pacto y sostenemos ese pacto y nos esforzamos cada día, para esos también es un regalo inmerecido. No lo merecemos. No merecemos la salvación. Uno piensa a veces que por si se porta bien, lo merece, y si se porta mal, no lo merece. Si te portas bien, te portas mal, no lo mereces igual. Es un regalo, es gracia, un regalo inmerecido. Y ese regalo inmerecido es el poder ser la esposa de Dios, el poder hacer un pacto con Él, el poder tener una relación íntima con Dios. Miren, les quiero dar un ejemplo acerca de la gracia de Dios para que nos quede en claro a cada uno de nosotros en la instancia en que estamos viviendo esta vida cristiana. Me acuerdo hace muchos años, tuve el privilegio de poder ayudar a mis 3 hijas en que den sus primeros pasos. Y como papá, uno, ¿qué es lo que trata de hacer? Uno trata de ayudarles, colaborar para que tomen confianza y que den esos primeros pasos. Y a veces el proceso puede ser más largo, más corto, pero quizás uno comienza con el andador o empiezan a agarrarse de cosas y empiezan a caminar. Hasta que un día dije, bueno, yo creo que ya está la confianza suficiente, la paré, o a las 3, ¿no? La paré sobre una pared, ¿no? Las pongo de pie, que se apoyen en la pared, me alejo un poco, extiendo los brazos y la llamo para que se acerque. Ahora, en ese caminar, como que caminan de una manera torpe. ¿Por qué? Porque no saben, porque son los primeros pasos que da por sus propios medios. Entonces
medio que se cae y la sostengo o me agarra de los dedos índice para poder avanzar y así agarrar más confianza, equilibrio, hasta que con la práctica pueden caminar solas. A veces nos pasa exactamente lo mismo con Dios. Tomamos de la mano de Dios, empezamos a caminar, nos caemos, pero el Señor sigue estando ahí. Esa gracia sigue estando disponible. Pero, y acá viene el desafío, porque de acuerdo a este pasaje da dos opciones y parecen bastante radicales. La opción número 1 es: entiendo mis limitaciones, entiendo que todavía no sé, que hay cosas que aprender, hay cosas en las cuales tenemos que crecer, madurar, cosas que tenemos que dejar y cosas que tenemos que tomar. Para el caso del ejemplo que di, mi hija se cae y puede tomar dos actitudes en esa caída. Se puede caer, puede quedarse en el piso y puede hacer, berrinche y no querer pararse y no querer moverse. Este tipo de actitud la podríamos decir que es una actitud de soberbia, de orgullo. Es un ejemplo, ¿sí? Pero soberbia, orgullo. Y la soberbia es un exceso de estimación hacia uno mismo, hacia los propios méritos, los cuales la persona cree superior a los demás. O sea, no necesito de tu ayuda, yo me valgo por mí mismo. Yo tomo mis decisiones, no necesito ni de tu consejo, ni el consejo de Dios, no lo necesito a Dios. Yo lo único que quiero es seguir mis deseos. Entonces, es evidente lo que va a pasar, que esa persona no se va a levantar y no va a caminar como Dios desea, que es lo mejor, porque ¿quién puede decirnos cómo andar sino el Creador? Y la otra actitud es de humildad, en donde se reconoce las limitaciones, las debilidades, y acepta esas manos extendidas de Dios y todo lo que Dios pone a tu camino, porque miren, Dios es proveedor y nos ha bendecido con un montón de cosas. Personas, amigos, familia, personas que aman a Dios, para que nos ayuden a poder caminar, que nos alienten, que nos animen. Pero hay una condición, y la condición está en el versículo 6. Dice: Dios resiste a los soberbios. Una persona orgullosa, una persona que dice: yo me valgo por mí mismo, no te necesito a vos, no necesito que nadie me enseñe. Porque cuando tomamos nuestras decisiones en base a nuestros deseos que se oponen a Dios, cuando no buscamos consejo, cuando no buscamos el consejo en la palabra o en personas que Dios asignó para que nos ayuden a crecer y desarrollarnos, estamos diciendo en la práctica: soy soberbio. Y Dios dice: yo resisto a los soberbios, dice Dios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué significa esto? Que aquellas personas que reconocen sus limitaciones, reconocen sus debilidades, dicen: Señor, yo necesito que vos extiendas los brazos, yo te necesito a vos, yo dejo el piso, dejo mis deseos, no baso mis decisiones en los deseos que tengo en el diario vivir, sino que, Señor, yo reconozco mi necesidad, me agarro fuerte de tu mano, y a esas personas Dios da mayor gracia. Es interesante que dice mayor gracia. ¿Por qué es interesante? Porque imagínense, así como el ejemplo que di, que está ahí parado o parada, un niño de 1 año que todavía no tiene experiencia y sabe que solo no va a llegar. Y la mayor gracia está en esto, en que Dios extiende sus brazos y nos hace ir más allá de nuestras posibilidades. ¿Qué significa? Que hoy podemos tener debilidades, que hoy podemos caer, que hoy hay cosas que sentimos que no podemos superar, que no podemos avanzar. Esto no puedo, es algo que he intentado un montón de veces, pero Dios lo que nos está diciendo es:
lo único que tenés que hacer es creer que Dios puede llevarte más allá de tus capacidades, más allá de tus habilidades, más allá de la fortaleza que crees tener hoy. Y nosotros, como hijos de Dios, fieles al pacto que una vez hicimos, Señor, yo te creo, yo me voy a agarrar de tus manos y aunque no veo, yo voy a continuar. Pero no porque lo pueda hacer, sino porque creo que vos podés hacerlo, Señor. Y entonces, Dios, sin lugar a dudas, te va a llevar, nos va a llevar más allá de lo que nuestras capacidades, nuestras habilidades, lo que pensamos, Él lo puede hacer. Así que quiero animarte para que tomes una decisión hoy. Si sentiste que Dios, escuchaste, entendiste lo que Dios quiso decir a través de esta palabra, que tomes una decisión, que renueves el pacto que hiciste una vez con Dios, que dejes de lado la soberbia y el orgullo y que te entregues completamente al Señor. No más un poquito acá y un poquito allá, completamente al Señor, porque Dios es un Dios celoso. Él no quiere competir con nadie, sino Él lo único que va a hacer es, vos querés una relación a dos puntas, muy bien, yo no acepto eso. Tomá tu decisión y si querés, seguí con tu vida, pero yo acepto una entrega completa. Así que te invito para que en tu corazón y puedas hablarle al Señor diciéndole, Señor, yo me arrepiento de la vida que vengo viviendo. A partir de ahora yo te quiero pedir perdón y quiero entregarme completamente, no una parte, no la parte que me queda más cómodo, sino totalmente. A partir de ahora yo quiero vivir a tu manera. Yo te acepto como mi Salvador y también como mi Señor.